Buenos días, soy Javier Fonseca. A continuación voy a desarrollar la sustentación de la práctica número 2, correspondiente a la materia física electrónica. Esta práctica nos solicita comprender el funcionamiento del generador de señales y el osciloscopio, aprender a medir el voltaje de frecuencia en el osciloscopio, entender el principio de operación de un circuito rectificador de onda completa y conocer las configuraciones del transistor BJT. Antes de iniciar el desarrollo, pues es importante hacer alguna explicación o sustentación de algunos conceptos importantes para su buena ejecución. Entre estos se encuentra la sustentación de los componentes del transistor. El transistor tiene tres componentes: la base, el emisor y el colector. En este caso, este es un transistor NPN, como vemos acá. Entonces el colector está en la parte de arriba y el emisor está en la parte de abajo. Los transistores funcionan básicamente como una llave. A medida que se le transmite corriente por la base, se abre y deja pasar más voltaje entre la terminal del colector y la terminal del emisor. Entonces, a medida que vaya más corriente, más abierta estaría la llave, hasta el punto que se vuelve un cable y deja pasar todo lo que está en el colector hacia el emisor. Eso pasa cuando la corriente llega a cierto punto, dependiendo de los parámetros del transistor y de la polarización. La polarización es como las resistencias que se encuentran en la base, y eso forma como un divisor de voltaje. A medida que se cambian estas resistencias, pues el voltaje en el divisor, que justamente es el voltaje en la base, va a cambiar. Y como cambia el voltaje, pues la corriente también cambia. Es decir, en esta parte del transistor lo que se quiere observar es que en la resistencia de abajo es una fotoresistencia, la cual varía en función de la luminosidad. Entonces, a medida que haya más luminosidad o menos luminosidad, esta resistencia varía, por lo tanto esto hace que el divisor de voltaje varía y a su vez la corriente también variará. De manera que aquí, pues, como lo habíamos sustentado anteriormente, estaríamos abriendo o cerrando la llave, es decir, estaríamos incluyendo más o menos voltaje al motor. Bueno, digamos que esos eran uno de los aspectos primordiales a explicar antes de iniciar la sustentación de la práctica. Entonces, bueno, ya lo hacemos en el formato, en el anexo 1 que nos solicitan. Aquí tenemos la práctica número 2, pues como lo habíamos explicado anteriormente, básicamente lo que hacemos es el montaje de las ilustraciones que tenemos acá, esta que es el puente de diodos y la aplicación del transistor BJT. Procedemos a su desarrollo. Entonces, como observamos acá, tenemos el rectificador de onda completa, donde podemos apreciar el montaje a trabajar para un rectificador de onda completa, y los parámetros del generador que representa la señal sinusoidal. Vemos la alimentación de circuitos, son 60 Hz, 10 voltios, y aquí tenemos un componente importante: es que utilizamos el código, en mi caso, que sería el 72291104, para apreciar el circuito que vamos a simular en Tinkercad. Aquí tenemos el circuito que vamos a simular, y en la figura 3 observamos que entre el pin 1 y 4, mediante las pruebas del osciloscopio, se aprecia la señal que entra al circuito proporcionada por el generador de funciones. Aquí tenemos la señal entre los pines 1 y 4 y la señal de entrada al circuito. Eh, Aquí tenemos la señal entre los pines 2 y 4, los cuales corresponden a la salida del circuito. En esta gráfica lo que observamos es la salida del circuito de igual manera. Entonces venimos a las preguntas que nos solicitan desarrollar. Una vez que si cambio el valor del condensador por uno de valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? La respuesta a esto es que al aumentar el valor del condensador se disminuye el voltaje realizado de la señal de salida, ya que esta está dada por la ecuación que tenemos acá. Eh, Voltaje rizado, pues es igual que el componente que tenemos. ¿De qué papel cumple el condensador en el circuito? Se podría decir que cumple un papel muy importante, gracias a que, como se dijo en el punto anterior, se reduce el voltaje rizado a la señal de salida. Es decir, que entre más grande sea el condensador, la señal de salida será cada vez más parecida a un voltaje continuo. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica, que es la importancia del condensador. Sustentamos de dónde la tomamos, que está aquí en las referencias. La segunda pregunta se refiere a qué diferencias existen entre
Entre estos tipos de voltaje, entonces el voltaje pico pico, que es el VPP, representa el nivel de voltaje que se encuentra entre el pico más bajo y el pico más alto de la señal. El voltaje pico representa solo el voltaje de 0 al pico más alto de la señal, y el voltaje RMS, BRMS, como su nombre lo indica, es el voltaje eficaz de la señal, es decir, que en el voltaje equivalente continuo de la señal alterna se puede apreciar más claramente esta diferencia. Listo, la segunda es, calcule estos voltajes para dos señales diferentes y explique paso a paso cómo se obtienen a partir de la señal de salida del osciloscopio. Para el primer ejemplo, la señal de entrada será de 20. Tenemos aquí nuestra ecuación, 2pi por 70 por grado, que este sistema es una fuente sencilla y el valor del voltaje de salida corresponde a la ecuación 2, en donde está V sub 0, que es casi igual al voltaje pico de entrada, solo que se le resta el umbral de encendido de los diodos, en este caso suponiendo que son de silicio los cuatro. Entonces aquí observamos la simulación. Y para el segundo ejemplo se implementa como entrada una señal de 5. Acá nuestra ecuación 2pi por 50 por t, similar a que en el ejemplo anterior, y se muestra la ecuación para determinar el voltaje de salida del circuito. Es esta. Entonces también tenemos nuestra simulación para esta entrada. Aquí se observa. Bueno, listo. Continuamos con el desarrollo de nuestra práctica de la aplicación del transistor BJT. Y en la figura 10 se puede apreciar el circuito trabajar en esta segunda parte del laboratorio que tenemos acá. Y esto lo vamos a simular en la herramienta Tinkercad. Aquí tenemos nuestro circuito ya montado en Tinkercad. Listo. Para este caso, la fotoresistencia se va a variar al observar los cambios en el motor. Para ello se mide el voltaje que le llega al motor, la corriente en la base del transistor y el valor de la resistencia en la fotoresistencia. Y aquí tenemos las tres figuras que se tienen en función de la mínima resistencia proporcionada por la fotoresistencia, la mitad y la máxima. Tenemos acá la máxima, que nos da 8.71 voltios, la media 8.67 voltios y la mínima que tenemos un valor de 2.14 voltios. Y aquí tenemos una tabla a continuación donde se comparan los valores del voltaje del motor, las revoluciones por minuto del motor y la corriente en la base del transistor en función de la resistencia fotovoltaica. Aquí tenemos nuestra resistencia fotovoltaica, el voltaje, las revoluciones por minuto y la portada en la base. Entonces tenemos la comparación de nuestros parámetros. El potenciómetro. Este se va a variar al observar los cambios en el motor. Para ello se mide el voltaje que le llega al motor, la corriente en la base del transistor y el valor de resistencia en el potenciómetro. Aquí tenemos las tres figuras a continuación donde se tienen los parámetros en función de la mínima resistencia, por el pote, la mitad y la máxima. La del pote está acá, un valor de 1.31 voltios, la de la mitad 4.14 voltios y la mínima 8.74 voltios. Listo. Tenemos de igual manera nuestra tabla en la cual resumimos los valores, pote, voltaje, revoluciones por minuto y en la comparación de los parámetros. De igual manera que en la anterior tenemos nuestras preguntas. ¿Qué papel cumple el transistor? Este cumple la función más importante del circuito, ya que este hace el papel de control por medio de las resistencias conectadas a la base del transistor. Se manipula la corriente que le llega a este y así el transistor cambia el voltaje del colector, logrando que le llegue más o menos voltaje al motor. ¿Qué papel cumple el diodo conectado al colector del transistor? Eh, este tiene su importancia en que debido a que el motor tiene carga inductiva, conviene añadir un diodo que proteja al transistor. ¿Qué papel cumple el potenciómetro? Esta aplicación nos ayuda a calibrar la resistencia correcta para que en función de la luminosidad del motor tenga las revoluciones deseadas. ¿Y qué configuración del transistor se utiliza? Se implementa la configuración emisor común. Y la última sería, explique qué es el estado de corte y saturación de un transistor BJT. El estado de corte hace referencia a las dos uniones que están polarizadas en inversa de cómo se encuentra en la figura 1 que tenemos allí, y las uniones BE y BC. La operación de esta región corresponde a las aplicaciones de conmutación en el modo de apagado y el transistor que actúa como un interruptor. El estado de saturación implica la polarización directa de ambas uniones. La operación en esta región corresponde a la aplicación de conmutación en el modo de encendido. Y en el caso de esta práctica, el transistor se encuentra en modo de saturación. Listo, a continuación, pues vamos a observar la simulación en la aplicación. Aquí tenemos ya abierta nuestra aplicación. Están acá los circuitos. Listo, ingresamos a nuestra aplicación. Aquí como podemos observar, este es mi software Tinkercad. He desarrollado los tres laboratorios y bueno, aquí ya para mi caso específico tengo el proyecto que está a continuación de la última práctica.
Ingresamos a la práctica número 2, que es la que estamos sustentando. Aquí, como pueden observar, está desarrollado el simulador. Simulamos, cargando. Iniciamos simulación. Listo. Bueno, pues aquí, como podemos observar, ya el simulador está funcionando y pues se puede observar que se realizó el ejercicio completamente. Muchas gracias, muy amables.